Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Can Yaman ha vuelto a encender las redes sociales con una publicación enigmática que ha hecho estallar las especulaciones entre sus seguidores. Social Media Detective Larry is Banda. Can Yaman en Jenny Pailam de Metos de Mire mi Gonderme? Esta es la pregunta que todos se hacen desde que el actor compartió una imagen con un mensaje que, para muchos, es una clara indirecta dirigida a su excompañera de reparto y expareja, Demet Özdemir. La imagen fue publicada en su perfil oficial de Instagram, en la que se le ve con una expresión seria, vestido de negro, acompañado de la frase, a veces el silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Esta frase ha sido el detonante para que sus fanáticos comiencen a atar cabos, recordando los recientes movimientos de Demet en sus redes, especialmente su reflexión sobre la soledad y las decisiones del pasado. Desde entonces, las redes se han convertido en un verdadero campo de investigación, donde los seguidores no solo analizan cada palabra de sus publicaciones, sino también los comentarios, los likes e incluso la música de fondo de sus historias. ¿Será posible que Can todavía tenga sentimientos no resueltos hacia Demet? Se preguntan muchas usuarias, especialmente aquellas que los vieron enamorarse en pantalla en la famosa serie Erkensicus. En un evento reciente en Milán, al que asistió para promocionar su nueva serie italiana, Can fue abordado por un periodista que sin rodeos le preguntó sobre el supuesto mensaje oculto. Su respuesta fue breve pero sugerente: lo que uno publica es libre de interpretación. A veces las cosas son lo que parecen, a veces no. Esta declaración ambigua solo añadió más leña al fuego. Por su parte, Demet Özdemir no ha hecho declaraciones directas sobre la publicación, pero el mismo día compartió una historia en su cuenta de Instagram con la canción Shallow de Lady Gaga, acompañada del texto: lo que duele enseña, y lo que enseña cambia. Las seguidoras no tardaron en interpretar esto como una respuesta emocional al mensaje de Can. Uno de los seguidores comentó: esto es como una novela en la vida real. Cada uno manda sus mensajes de forma elegante, pero todos sabemos a quién van dirigidos. Otra usuaria escribió: las mujeres de nuestra edad sabemos leer entre líneas. Aquí hay sentimientos que aún no se han apagado. Lo más interesante es que ambos actores parecían haber tomado caminos muy diferentes tras su ruptura. Can se estableció en Italia, enfocándose en su carrera internacional, mientras que Demet continuó su camino en Turquía, explorando nuevos géneros y siendo el rostro de varias campañas publicitarias. Sin embargo, esta reciente interacción virtual ha despertado viejos recuerdos y ha hecho que el público vuelva a soñar con una posible reconciliación, aunque sea amistosa. Desde aquel intercambio virtual, las redes se han llenado de teorías. Algunos fanáticos afirman que todo forma parte de una estrategia de marketing, mientras que otros creen firmemente que hay emociones reales detrás de cada gesto. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que tanto Can como Demet han vuelto a estar en el centro de atención, y los medios no han perdido la oportunidad de especular. En una entrevista concedida a una revista italiana de entretenimiento, un amigo cercano a Can, que pidió permanecer en el anonimato, comentó: Can no habla mucho de su vida sentimental. Pero es evidente que lo que vivió con Demet marcó un antes y un después en su vida. La forma en que se miraban no se puede fingir. Estas palabras, aunque indirectas, alimentaron aún más el fuego entre los seguidores de la pareja. Mientras tanto, los fans más fieles han empezado a revisar antiguas entrevistas, escenas de la serie y hasta publicaciones olvidadas de hace años, intentando encontrar pistas que conecten el presente con aquel pasado romántico. Una cuenta de fan en Twitter publicó un collage de fotos con la leyenda: donde hubo fuego, siempre quedan cenizas, alcanzando miles de likes y retweets en pocas horas. Demet, por su parte, ha mantenido un perfil más reservado. Si bien no ha vuelto a referirse directamente a Can, ha compartido recientemente varios mensajes sobre el crecimiento personal, el perdón y el valor de cerrar ciclos. En una entrevista con una reconocida revista turca, al hablar sobre las relaciones amorosas del pasado, declaró: a veces, amar también significa dejar ir.
Y lo más valiente que una persona puede hacer es seguir adelante con dignidad. La frase fue interpretada por muchos como una clara referencia a su relación con Can Yaman. Otros, en cambio, lo vieron como una simple reflexión madura y sin segundas intenciones. Lo cierto es que, sea por nostalgia o por esperanza, los fanáticos no dejan de soñar con una segunda oportunidad. En paralelo, la prensa italiana ha comenzado a vincular a Can con una modelo local con la que fue visto saliendo de un restaurante en Roma. Las imágenes fueron rápidamente difundidas por los paparazzi, y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, algunos medios ya hablan de un posible nuevo romance. Sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Él puede estar con quien quiera, pero su conexión con Demet fue única, escribió una fan. Otra añadió, esas miradas no se repiten, lo de ellos fue mágico. Lo cierto es que tanto Can como Demet son ahora figuras de alcance internacional. Él, consolidando su carrera en Europa, participando en producciones internacionales y siendo imagen de reconocidas marcas. Ella, triunfando en Turquía y expandiendo su presencia en festivales y eventos de renombre, demostrando que es mucho más que una estrella de telenovelas. Pero a pesar de sus caminos divergentes, cada vez que uno de los dos publica algo ambiguo, los rumores resurgen como si el tiempo no hubiese pasado. Y es que hay historias que, por más que terminen, dejan una huella imborrable en la memoria colectiva de quienes las vivieron desde la distancia, a través de una pantalla. En este juego de indirectas y silencios, de canciones con mensaje y frases cargadas de nostalgia, los fans siguen atentos, esperando el próximo movimiento. Algunos creen que una simple foto juntos bastaría para romper Internet, otros prefieren verlos felices por separado. Pero nadie puede negar que, con cada publicación, con cada gesto, Can y Demet siguen escribiendo una historia que, aunque quizá no tenga final feliz, siempre será recordada como uno de los romances más intensos y mediáticos del espectáculo turco. Porque al final del día, el amor, como bien lo dijo una seguidora, no siempre se mide por los finales, sino por las emociones que provoca en quienes lo presencian. Y en eso, Can y Demet siguen siendo protagonistas indiscutibles. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue solo una coincidencia o realmente hay algo más detrás de esta publicación? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar aquí abajo qué les pareció esta historia. Sus opiniones nos interesan mucho y nos ayudan a seguir trayéndoles contenido que las mantiene informadas y entretenidas. Hasta el próximo video.